un soplo a mi alma y a mi corazón. Así que te pido, Señor, que tu palabra penetre en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu venga y derrame su unción sobre cada uno para que podamos aprender, para que podamos grabar, para que podamos vivir y sobre todo, Señor, para que podamos obedecer tu palabra. ¿Ok? Un poquito de todo lo que dijeron, que es las instrucciones que dejó el Señor. Algo que dijiste, Vicky, ahorita, me gustó mucho en cuanto que es un libro de amor. Es el libro de amor del Padre para cada uno de nosotros, definitivamente. Es en donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida, para vivir en libertad aquí y que nos podamos ir de la mejor manera con nuestro Señor, porque sabemos que podemos tener la salvación pero no vivir en libertad. Entonces nosotros escogemos cuál es la forma en la que nosotros queremos vivir. Quiero narrarles una historia que me gustó mucho y que yo dije, ojalá en algún momento nosotros podamos pensar de la manera que este pastor lo narró aquí. Se trata del pastor Jung, es un pastor de China y él escribió un libro que se llama The Heavenly Man, que significa el hombre celestial. Él narra en su libro que después de su conversión, cuando era joven, se enteró que existía la Biblia. Como saben ustedes, en China no había muchas Biblias, porque él no tenía una. No conocía a nadie que tuviera una. Las Biblias eran escasas en aquellos días. Tenía tanta hambre de la Biblia que su madre había oído hablar de un anciano en otro pueblo que había sido pastor y fueron a visitarlo. El anciano le dijo que orara por una Biblia. Así que, día tras día, se arrodilló con una oración sencilla. Señor, por favor, dame una Biblia. Amén. Esa era su oración. Después de un mes, no pasó nada. Así que volvió a la casa del anciano y esta vez el pastor le dijo que necesitaba ayunar y clamar por una Biblia. Durante los siguientes 100 días, ayunó por la mañana y mediodía, comió un poco por la noche, clamando en llanto y orando por una Biblia. Todavía no tenía la Biblia. Luego una mañana a las 4 recibió una visión que fue para él que la vivió, en la que 2 hombres le entregaban una Biblia. La visión era tan real que se levantó en medio de la noche y comenzó a buscar una Biblia en su casa. Al no encontrarla, comenzó a llorar en voz alta y despertó a sus padres. Sus padres se apresuraron a ver lo que estaba mal y lloraron con él. Justo en ese momento desesperado, oyen un leve golpe en la puerta. Él responde y hay 2 extraños en la puerta, los mismos 2 hombres que acababa de ver en su visión. Estos mismos le entregan una bolsa que contiene una Biblia. En sus propias palabras, él escribió: mi corazón se aceleró al abrir la bolsa y sostuve en mis manos mi propia Biblia. Los 2 hombres partieron rápidamente en la oscuridad y no los volvió a ver. Él dice que agarró su nueva Biblia y la puso contra su corazón. Cayó de rodillas fuera de la puerta. En ese momento, él narra, le di gracias a Dios una y otra vez. Le prometí a Jesús que a partir de ese momento devoraría su palabra como un niño hambriento. Esto es lo que significa atesorar la palabra de Dios. Miren qué impactante lo que significaba para él poder leer la palabra del Señor. Él solo había oído, porque pues a ellos ahí los llegaron a evangelizar, pero pues ahí no tenían una Biblia. Y me puse yo a pensar cuando leí esta historia, qué increíble. Vine y me puse a investigar un poquito del libro y pues me llamó tanta la atención que me puse a leerlo. Quien tenga la oportunidad, pues los invito a que lo lean. Increíble. Increíble lo que él llega a hacer en su vida, lo que llega a construir, a cuánta gente ayudó a que llegara a los pies de Jesús por atesorar la palabra del Señor. Yo dije, Dios mío, ese es el anhelo de mi corazón, tanto para mi vida, para como cada uno de ustedes y de los que están escuchando,
que realmente podamos hasta de esa misma manera caer de rodillas ante el Señor y poner esa Biblia en nuestro corazón. Toda la palabra de Dios que escuchemos, que la leemos, que la podemos de verdad vivirla y tenerla en nuestro corazón y que salga en los momentos que más necesitamos. Porque realmente la necesitamos siempre, pero eso no quiere decir que vivamos en ella siempre. Ojalá eso fuera una realidad para todos, pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que no siempre ese es nuestro primer recurso, pero si vivimos y meditamos, como dice ahí mismo en su palabra, eso va a ser posible para todos, porque nos saca de cualquier situación. Y se los puedo decir porque pues antes de comenzar el servicio, pues un problema, un disgusto, en donde yo le decía al Señor, Señor, ayúdame. Tú sabes, ahí sí que en lo que estoy para servirte, pero ayúdame, porque de veras estaba muy molesta. Yo no sé si es una situación justa o injusta, eso no importa, la estaba viviendo. Y eso no importa si yo quiero servir al Señor, porque si yo voy a servir al Señor es con todo. Y entonces comencé a traer la palabra de Dios a mi mente. Y créanme que eso me ayudó para entrar en paz, porque inclusive, pues aquí todos conocemos que cuando dejamos que alguna emoción sea muy fuerte, llega a afectarnos físicamente también. Y hasta me dolió un poquito la cabeza y dije, no puede ser así, Señor. Y comencé a declarar la palabra de Él y que viniera el Espíritu Santo y que tomara mi mente, mi corazón, y realmente me dio paz. Entonces dije, bueno, no cabe duda que siempre el enemigo trata de poner cosas ahí, máximo cuando es de la palabra de Dios, y hoy literalmente la palabra de Dios, que es la que estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que necesitamos, para creer en la fe y recibir la salvación, la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 17. Aquí el Señor nos da una buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Así que sabemos todos aquí que si queremos recibir salvación, necesitamos plena confianza en que hemos recibido esa vida a través del nuevo pacto y la fe firme en el Señor. Y la palabra de Dios aplica ¿cuándo? Todo el tiempo. Por eso es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es viva y poderosa, dice acá. Y sí, miren, más cortante que la espada, porque realmente cuando ponemos y declaramos la palabra de Dios, el enemigo huye. Pero nos cuesta llegar a ese punto, pero tenemos que hacerlo, porque tenemos que luchar con nuestra carne. Porque se tranquilizaron las cosas que yo me tuve que detener. Y el Señor discierne, porque aquí se deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, realmente en ese momento pasaron muchas cosas por mi pensamiento, y los cuales también tuve que detener, porque no es posible que yo estuviera pensando algunas cosas que no tenía que pensar. Precisamente, deja uno que sus emociones, entonces las emociones vienen y lo ponen a uno, lo alborotan, quieren hacer que uno actúe de la manera que el enemigo desea. Entonces ahí es donde le tenemos que, pero por eso es más cortante, porque corta, realmente corta al enemigo y hace que las situaciones y las personas se calmen. Y no saben ni cómo ni qué pasó, pero cuando uno siente ya están tranquilos. Pero llegar a ese punto es que el Espíritu Santo lo ayuda a uno. Si no, definitivamente solitos no podemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo obtenemos esa dicha, esa fe que necesitamos? Solo estudiando la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. Amén. Así que por lo tanto debemos estudiar la palabra de Dios para crecer en la fe y recibir esa salvación, luchar por esa salvación, luchar por esa libertad, como les decía hace un momento. Tenemos que anhelar en nuestro corazón tener esa necesidad de la palabra.
¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Necesitamos comer. Entonces tenemos que luchar, nuestro espíritu tiene que luchar para sentir esa necesidad de la palabra de Dios. Vamos, Salmos 119, versos 25 y 28. Ustedes sabían que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Para los que no lo sabían, qué bueno que sí, algunos lo saben, para los que no lo sabían, el capítulo de Salmos 119 es el más grande de toda la Biblia. Y no es casualidad que el salmo más grande es el que habla de la palabra de Dios. Así que ese salmo es para tenerlo ahí guardadito en un lugar, o no guardadito, sino que, no guardado, a la vista, para estar constantemente yendo, porque ahí nos habla de la palabra de Dios. Todo el capítulo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Les hablaba de la necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando no estamos bien, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Es increíble cómo habla aquí el salmista y dice, estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Por supuesto, si la palabra de Dios es viva, porque todo tiempo, todo momento, ahí sí que por los siglos de los siglos, la palabra de Dios va a estar ahí presente. Cuando nosotros nos sentimos en el suelo como el salmista, tenemos que acudir a esa palabra para que con su palabra podamos recobrar. Por eso fue que yo le puse el tema aliento para mi alma y mi corazón, porque realmente ese aliento nos llega. En el verso 28 dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra nuevamente. ¿Cuántas veces no hemos llorado de tristeza? Qué bien cuando lloramos de alegría, ¿verdad? Pero sabemos que no siempre es, y son pocas veces las que a veces lloramos tan así de alegría, pero sí lloramos muchas veces de tristeza y muchas veces nos sentimos en el suelo, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor que nos aliente su palabra. 92, ahí más abajo de donde están, dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. La palabra de Dios es su presencia. Y realmente, como decían al principio, si no tenemos su presencia, no tenemos vida. Definitivamente. Si no tenemos sus enseñanzas, no tenemos vida. Porque podremos tener una vida, pero ¿qué vida es la que tenemos? ¿Vivir por vivir o vivir como Dios quiere? El salmista aquí nos narra que a veces en su vida las pruebas fueron difíciles y el dolor era tan grande que no habría sobrevivido sin la palabra de Dios. No lo había logrado, así como nosotros, constantemente. Se habría marchitado y habría muerto espiritualmente y emocionalmente y tal vez incluso físicamente, si no hubiera sido por la palabra de Dios. Porque realmente como Él nos inyecta de su fuego con su espíritu, eso hace que nosotros recobremos la compostura en cada una de las cosas que nos tocan a diario vivir. Ahora, yo les pregunto, ¿realmente entienden lo que el salmista vivía ahí? ¿Realmente han vivido lo que el salmista nos acaba de narrar? Solo muévanme su cabecita ahí. ¿Han experimentado eso? ¿Suena esto como una verdad en sus vidas? Yo creo que sí. Y gracias a Dios por ello. Y pues para quien está escuchando que no ha experimentado eso, pues los invito a que primero reconocer a Jesús como su Señor. A través de su palabra van a entender que solo por medio de Jesús llegamos al Padre y por medio del Padre con su palabra podemos vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Esto no quiere decir que siempre de inmediato tenemos ahí las respuestas. Eso no es así y lo sabemos. Todos lo vivimos. Podemos clamar en el momentito, el Señor nos va a escuchar, pero a veces no es de inmediato ni las respuestas vienen tal vez como nosotros pensáramos. Pero sí nos va a dar una guía y una dirección hacia dónde dirigirnos. Ahora, hemos ido cambiando a través de esa palabra. Ustedes no sienten que tienen ahora una fuerza especial en muchas situaciones, que muchas veces los lleva a su pasado y vienen a su presente y dicen, ahora soy diferente.
Ahora me puedo dar cuenta que a través de la palabra de Dios, de la presencia del Señor y de su Espíritu, ahora yo soy una persona diferente. Pueden sentir esa fuerza real que da el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es como la roca manifestada ahí mismo, que Jesús es nuestra roca y nos dirigimos a Él y no nos vamos a caer. Nos pueden estar tambaleando, nos pueden estar jalando, pero no nos vamos a caer. Así que esto le da vida y alimento a cada uno de nosotros, esa palabra. Jesús dijo que no viviríamos solo de ¿qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona puede vivir sin comer por muy poco tiempo, pero por muy poco tiempo. Si no comen al tiempo se van a debilitar, menos si no toman agua, ¿verdad? Y finalmente pueden perder la vida. Hay mucha gente que se ha enfermado por hacer ciertas huelgas de hambre en algunos países, personas que muchas veces han hasta muerto. Entonces, la persona puede morir. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros si no tenemos ese alimento espiritual? Morimos espiritualmente, nos debilitamos espiritualmente, perdemos todo lo que el Señor tiene para ofrecernos. Siempre debemos estudiar la palabra de Dios para tener ese alimento espiritual. Ahora, no solo es leer y estudiarla, también tenemos que meditar en su palabra. Salmos 119:7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. En esta versión dice, oh, cómo amo tu ley. En mi meditación todo el día. En mí está, solo que dice en mí. Voy a meditar en tus preceptos y fijar mis ojos en tus caminos. O sea, realmente podemos decir nosotros, oh, cómo amo tu ley, Señor. Habría que ver si realmente amamos esa ley. De ahí en Salmos 119:17 y 18. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos. Eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos dé ese discernimiento para entender lo que Él nos quiere mostrar a través de su palabra. Vamos al 119, 145 y 148. Salmos 119:45. Oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor. Obedeceré tus decretos. 148. Me quedo despierto durante toda la noche, pensando en tu promesa. Amén. Amén. Oro con todo el corazón, respóndeme, Señor. Cuando nosotros nos levantamos temprano y comenzamos a orar, vamos con una actitud de agradecimiento. Y me llama la atención que en el 145 dice, me levanto temprano, antes de que salga el sol. ¿Se recuerdan cómo se levantaba Jesús? Siendo aún muy temprano. Aquí está. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche, pensando en tu promesa. ¿Cuántos se quedan despiertos toda la noche? ¿O se levantan muy temprano? Yo creo que ya muchos, pero hay unos que todavía no. Ahora, el secreto de todo esto es que uno entra con acción de gracias. Uno comienza alabando, adorando, agradeciéndole al Señor, sin que sea una oración en sí, sino que solo está uno buscando su presencia. Y cuando menos lo pensamos, esa forma de acercamiento nos lleva a una oración, porque ahí el Espíritu Santo ya penetra en nosotros y eso se convierte en una oración sin darnos cuenta. Comenzamos a orar. Eso es cuando comenzamos a meditar su palabra también. Si nosotros hacemos las alabanzas y entramos en adoración por medio de la palabra, porque hay mucha música en alabanza y en adoración, estamos declarando su palabra y miren cómo todo se va uniendo. Entonces cuando sentimos ya estamos orando sin darnos cuenta. Y eso nos pasa en el día también, o por lo menos yo creo que ya de algunas personas, que uno está alabando y adorando mientras está haciendo algunas cosas y cuando siente uno ya está orando. ¡Ay! Y ya pidió por no sé quién, ya está intercediendo por algunas personas y no era que en el pensamiento tuviera uno que en ese momento iba a orar por esa persona o por ya que circunstancia, ¿verdad? Y cuando uno siente ya está orando y se siente así como, ay,
a veces hasta se admira uno, ¿verdad? Y realmente eso es orar de día y de noche, alabar de día y de noche y meditar en su palabra de día y de noche. Por eso es tan importante que es lo que le metemos todo el tiempo a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestros ojos, porque eso es lo que nos alimenta, ¿verdad? Así que esa palabra de Dios es la luz, porque es la luz que nos va a guiar. Vamos, por favor, a Salmo 119, 105. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Si nosotros estamos perdidos y no podemos ver el camino, necesitamos una luz, ¿no? Y si no llevamos lámpara, no logramos ver por dónde vamos. ¿Y qué vamos a hacer? A tropezarnos. Entonces, si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, necesitamos ir a ella para que tengamos la dirección correcta, para que nuestros ojos permanezcan abiertos hacia dónde estamos caminando. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero ¿cuál es ese fin? Es el propósito. Jesús es nuestro propósito. Eso es el fin, nuestro propósito. Si queremos realmente esa guía del Señor en nuestra vida, tenemos que adentrarnos y meditar en su palabra. Permanecer en la verdad. Si nos alejamos, ustedes no, cuando mucha gente les dice, es que la palabra a mí no me parece, porque la escribió el hombre. Muy seguido escuchamos eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice en la palabra de Dios? Que es inspirada por Dios. La palabra escrita es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen alguna, y fíjense que muchos cristianos agarran alguna parte de la Biblia que les parece y otra no. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Por conveniencia, ¿verdad? Por supuesto, porque quieren mantenerse, hemos estado hablando en el área gris. Y sacan todos los versículos de contexto y dicen lo que les conviene y no. Ahora, ¿por qué? ¿Qué les conviene sacar algunas cosas? Es porque si lo sacan a luz y creen en eso, su pecado es evidente. Y eso no les conviene, porque quieren seguir viviendo en pecado. Entonces solo digo una parte que es la que me conviene o la que se escucha bonito y la otra no, porque si no me pasa agarrando a mí. Entonces, cuando alguien les diga una cosa así, la palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. Si no les parece, ok, que no les parezca. Están pecando contra Dios al pensar que no es Dios el que la inspiró, ¿verdad? Pero ahí pueden tener ustedes un parámetro de saber por dónde va esta persona. Porque simplemente no quieren porque no les conviene. Llegamos a tener pensamientos malignos cuando nos vamos alejando de la palabra de Dios hasta que se corrompe el corazón y nos alejamos totalmente, porque comenzamos a alejarnos por algún pecadito. Pero si seguimos continuando, seguimos haciendo y llevando esa misma vida, ese pecadito se convierte en un estilo de vida. Ya no es un pecado de un día, sino que es un estilo de vida de pecado. ¿Y qué pasa ahí? Y cabot. Fuera de la presencia de Dios, totalmente. Entonces, entre más alas le demos a un pecado, eso nos va a sacar de la presencia de Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es porque tiene falta de entendimiento. No peleen, solo pidan al Espíritu Santo que le dé la guía que le tiene que dar y que esa verdad llegue a la persona. La palabra de Dios nos sirve para ganar las batallas espirituales. Recordemos que todas las batallas que tenemos son espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes celestiales, con huestes de maldad, contra principados, contra potestades. Así que yo creo que esa parte nos cuesta mucho, porque nosotros como humanos solo venimos y nos peleamos y punto. Pero la palabra de Dios nos sirve para tener esas peleas y salir triunfantes, porque su palabra nos va a recordar lo que tenemos que hacer en el momento. ¿Cuál es la forma de derrotar a Satanás? La palabra de Dios. ¿Y cómo? Afilando nuestra espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Si tenemos una espada bien afilada, quiere decir que nuestro conocimiento, nuestra meditación, pero nuestra obediencia de la palabra está en un alto porcentaje. ¿Cómo está nuestro porcentaje de la palabra de Dios? ¿Será que si nos pasan un examen ahorita de la palabra de Dios, lo aprobamos? En Efesios 6, capítulo 6, versos del 10 al 17, nos habla de toda la armadura de Dios.
Nos habla de que tenemos que ser fuertes en el Señor con su gran poder. Nos habla de que nos pongamos esa armadura. Nos habla de que no luchamos contra carne ni hueso, sino que contra gobernadores malignos. Que nos pongamos cada pieza. Pero nos vamos hasta el verso 18 y nos dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, ya con nuestra armadura puesta. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, precisamente para que esa armadura nosotros la podamos utilizar como es, porque de nada nos sirve conocerla, de nada nos sirve tener para lo que funciona cada parte de la armadura, que ustedes lo pueden estudiar ahí cada uno y ya lo vamos a ver por partes, pero realmente ¿de qué nos sirve tenerla si no tenemos la dirección del Espíritu Santo? Podemos tener esa armadura como se la puso David con la armadura que le estaba prestando, que le estaba dando el rey Saúl, que no le quedó, no era de su tamaño, no era para él. Entonces, ¿cómo está nuestra armadura? ¿Estamos usando nuestra armadura o estamos ni siquiera usando nada? Pidamos al Espíritu Santo para que Él nos revele qué tenemos que hacer en el momento. Porque Satanás, recuérdese que si tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Pero Jesús, ¿cómo se defendió? Con la palabra de Dios. Eso está en Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Satanás? No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si conocemos la palabra, esa palabra va a salir de nuestra boca y va a atacar a Satanás en el momento preciso. Y nosotros vamos a salir triunfantes como Jesús, pero si tenemos la palabra de Dios. Estudiémosla para seguir afilándola y derrotar y ganar esas batallas espirituales. La palabra de Dios es aliento para nuestro corazón y alma, como les decía a un principio, porque todos queremos paz. Qué rico de verdad vivir en paz, inclusive disfrutar de algo tan sencillo. Una comida puede ser la más sencilla, pero si uno está en paz, es la mejor comida que uno puede comer con su familia. ¿O no? Es mejor un pan seco que un gran festín, porque así es. De nada sirve tener un gran banquete en casa cuando aún en la mesa se estaba de pelear por cosas a veces tan insignificantes, pero que no tenemos paz. Pero la palabra de Dios es paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3. Entonces, el Señor va a guardarnos en perfecta paz si confiamos, pero si nuestros pensamientos perseveran en Él. ¿Y cuáles van a ser los pensamientos de Él? La palabra de Él, la palabra que está escrita, pero tenemos que perseverar. O sea, no podemos tener paz si no tenemos en nuestro pensamiento la palabra del Señor. Punto. Queremos paz, pero si no tenemos a Dios, no podemos tener esa paz. Entonces la palabra de Dios nos lleva a eso. Necesitamos esa protección contra todos los tropiezos y contra todas las cosas que llevamos en la vida, pero vamos a tener esa paz y va a ser concedida si amamos su palabra. Si amamos la palabra de Dios, la vamos a atesorar. Así que la palabra de Dios hay que atesorarla. Vamos, por favor, Salmos 119, 71 y 72. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor que me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Amén. Así que el sufrimiento nos hace bien, ya vieron. No nos gusta, por supuesto, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar el sufrimiento? A ninguno. Pero nos hace bien si prestamos atención a sus decretos, a su palabra. Porque sus enseñanzas son más valiosas, dice aquí, en oro y en plata, que en millones en oro y en plata. Así debe de ser. Así la tenemos que atesorar. Realmente cuando alguien tiene algo, voy a hablar aquí de valor económico, lo atesora y lo cuida. Se oyen muchas bromas de los hombres con sus carros, ¿verdad ustedes? Dios guarde el carro, que cuidan más el carro que otras cosas, ¿verdad? Por no decir a quién. Pero es cierto.
Y así como, pues, esto es una broma o a veces pasa, pero a veces las cosas que tenemos las atesoramos mucho y nos da miedo perderlas, cosas materiales, inclusive también a las personas. Cuando lo hemos perdido, es que decimos, ay Dios, ojalá lo tuviera, la tuviera la persona, la cosa o lo que estemos añorando en el momento. Pero realmente si nosotros, hablando de la palabra de Dios, nos deleitamos y la atesoramos, la vamos a vivir y la vamos a pelear. Vamos a pelear por esa palabra, así como cuando peleamos por algo material, que nos enojamos si nos lo arruinaron y sobre todo si es por descuido. ¿Cómo se pondrá el Señor, digo yo, al vernos que ni siquiera, cómo este pastor Jung llegaba a tal punto de tanta cosa, no de tanta cosa, sino de orar y pasar 100 días en ayuno, y decía de desayuno y almuerzo y solo comía algo en la noche para poder tener la palabra de Dios? O sea, si de verdad nosotros quisiéramos esa palabra así, a la gran wow. Ahora pensemos en eso, que así es como la tenemos que querer y atesorar, vivir y meditar, pero sobre todo obedecerla. Porque la palabra de Dios ahí está. Podemos tener la Biblia, podemos leerla, podemos oírla, podemos escuchar prédicas sobre la palabra de Dios de diferentes temas, pero realmente si no la obedecemos, si queremos la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas, no hay otra manera más poderosa que la palabra de Dios. Si obedecemos las Escrituras, nos guste o no, estaremos de acuerdo con el Señor. Simplemente obedecerla. No nos tiene que gustar sí o no, eso no importa. La palabra de Dios se obedece inmediata y completamente, pase lo que pase. ¿Cómo estamos con la obediencia? La palabra de Dios se obedece porque Dios es Dios y nosotros no. Punto. La comprensión puede esperar, que nosotros la comprendamos puede esperar, pero la obediencia no. Leer, fíjense tan importante esto. Leer un pasaje y no obedecerlo es desafiar a Dios. Y esto déjeme decir que incluye órdenes sobre no mentir, no chismes, divorcio, pureza sexual y por supuesto las cosas positivas, que es la gratitud, amar a los demás. Es obedecerla, punto. Si queremos sabiduría más allá de la que tenemos, entonces adentrémonos en la palabra de Dios. Si queremos un matrimonio próspero, entonces sumerjámonos en la palabra de Dios. Si queremos un matrimonio futuro bueno y próspero, sumerjámonos en la palabra de Dios. Entonces va a ser un matrimonio próspero, indudablemente. Si queremos sabiduría para criar a los hijos, entonces adentrémonos en la palabra de Dios. Si queremos perspectiva sobre las pruebas y el sufrimiento en la vida, entonces adherámonos a la palabra de Dios. Si queremos una buena visión de las relaciones, metámonos en la palabra de Dios. Si queremos entender acerca de Dios y su voluntad para nuestra vida, entonces sumerjámonos en la palabra de Dios. Y bueno, al final, pues, si queremos guía para todas las áreas de nuestra vida, tenemos que meternos. Solo metiéndonos, meditando y obedeciéndolo vamos a lograr que de verdad la palabra de Dios sea lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Es importantísimo entonces que nosotros añoremos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros le pidamos al Señor, como bien lo dice su palabra, que su palabra se grabe en nuestro corazón. Y siendo intencionales en leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla. Intencionales, porque esas cosas siempre van a haber situaciones fuera de lo que a veces nosotros queremos, que nos van a alejar, porque ese es el propósito del enemigo. Poner un montón de distracciones para que nos alejemos de la palabra de Dios. Entonces pongámosle atención a eso, ¿cómo estamos? Si realmente tenemos esa hambre, examínese cada uno y vean cómo están en su corazón. ¿Qué es lo que tienen en su corazón acerca de querer más de Dios? De querer aprender, de querer su sabiduría, de querer su guía, de querer su protección. No voy a decir tanto porque al final así es como se le busca a Dios normalmente, por protección, por ayuda. Y sí, por supuesto que de Él viene nuestra ayuda y nuestra protección.
pero ni siquiera a veces sabemos cómo alabarlo y adorarlo porque no nos metemos en la palabra de Dios. Quien no entiende en su corazón lo que es realmente su palabra, no lo va a alabar y menos adorar en espíritu y en verdad. Alabar, de alguna manera, va a ser más fácil, pero adorarlo no. No se van a meter. No se van a meter a adorar y a tener esa presencia del Señor hasta no bajar el corazón, hasta no humillarse y decir, Señor, aquí estoy. Graba en mí tu palabra. Te pido que esa palabra pueda ser mi luz, pero que yo pueda hacer esa luz para los demás. Con tu palabra y no con mi entendimiento o lo que yo creo que es mejor. Porque cuando es con el entendimiento y queremos ir a evangelizar a las personas, lo único que hacemos es confundir. Sobre todo si nuestras actitudes no van de acuerdo y no son coherentes con lo que estamos diciendo, a la gente no le dan ganas de conocer a Jesús. Mejor se quedan sin Jesús. Y la verdad, si lo miramos nosotros aquí como es, o frío o caliente. Mucha gente decide vivir en lo frío. Ojalá vivan realmente como es, en lo caliente del Señor. Porque tibios, mejor no. Y menos si estamos diciéndole a la gente o queriendo mostrar a la gente que conocemos mucho. Eso no hay que mostrarlo. Solo hay que enseñarlo con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Suse lo decía el jueves. Lo mencionó una vez más, el hecho de cómo estamos viviendo. Bueno, sabe mucho la palabra, pero ella dice que Jesús aquí, Jesús allá, pero esa familia se dicen ser muy cristianos, pero y te salen rapidito con algo de la palabra de Dios. Eso solo es para juzgar. Muchas veces utilizan esa palabra para juzgar. Así que si queremos realmente hacer lo que le agrada al Señor, leámosla, meditémosla y obedezcámosla, ¿verdad? Porque vamos a tener una vida, pero una vida como nos ofreció el Señor en sus promesas. Ahí encontramos todas las promesas del Señor, todas. Y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahí encontramos sus promesas, pero sus promesas sí tienen condicionantes. Nos guste o no, tiene sus condicionantes. Pero el Señor es maravilloso. El Señor es misericordioso. El Señor nos espera cada día con los brazos abiertos, sabiendo que somos sus hijos, sabiendo que no somos perfectos, pero Él conoce la intención de nuestro corazón, que es agradarlo. Si nuestra intención es agradar al Señor, Él está ahí esperándonos siempre con los brazos abiertos y dándonos su manual de amor, como dijo Vicky, que fue muy lindo y con eso me quiero quedar, con ese manual de amor que nos tiene como los padres. Aquí los padres que hay saben con qué amor le dan las cosas a sus hijos, queriendo lo mejor para ellos. Con la diferencia que el Padre Celestial no se equivoca en nada, ¿verdad ustedes? Porque Él no se equivoca. Pero con el amor que los padres dan y nos corrige con ese mismo amor, porque la palabra de Dios nos corrige, nos motiva, nos levanta, nos saca de donde estamos, nos ayuda a ir más allá de lo que nuestra mente pueda pensar, nos lleva a esas alturas que tal vez algún día pasó por nuestra mente, pero otras muchas no. Y podemos ver cómo a través del tiempo Dios siempre ha estado con nosotros. Busquémoslo y busquemos todos esos secretos que el Señor tiene en su palabra. Porque así como hemos estado estudiando y vemos cómo cada capítulo de la Biblia le habla de forma diferente a cada uno, así es toda la palabra de Dios. Y nos llena de vida. Esos manantiales de vida se pueden ver en las personas. Cómo son y cómo les cambian sus semblantes. Cómo vamos siendo transformados. Porque no somos los mismos que éramos antes. Eso ya no. Inclusive pueden ser las mismas, pueden llegar a las mismas casas, pueden llegar con las mismas personas, pero ya ustedes ya no son los mismos. Ya ustedes ya son diferentes. Sus oídos prestan atención de otra forma. Su boca muchas veces no habla, pero sí otras va a hablar para hacer justicia y para defender a alguien. Entonces ahí se pueden dar cuenta. Tenemos muchos parámetros para poder ver cómo estamos con la palabra de Dios. Así que yo los invito a que cada día lean, mediten y sobre todo obedezcamos al Señor.
que hay muchas promesas en ellas. Descubrámoslas. Las que no conocemos, descubrámoslas, porque el Señor nos las va a ir diciendo a cada uno de forma diferente, ¿verdad? Así que los dejo con eso. Terminamos con una oración pidiéndole al Señor que podamos vivir esa palabra, que seamos hacedores y no solamente oidores de esa palabra, que a donde quiera que vayamos nosotros seamos esa sal que Él nos manda hacer, que seamos ese aliento para las personas que tanto lo están necesitando hoy en día. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias por ser bueno, Señor, porque eres un Padre bueno. Te pedimos que tu palabra esté en nuestros corazones, que tú la grabes con tu Santo Espíritu y que ella traiga corrección a nuestras vidas para caminar esos senderos que tú nos tienes, Señor. Gracias porque sabemos que felices son los íntegros, los que siguen tus enseñanzas. Queremos ser esas personas felices que obedecen tus leyes de corazón, Señor. Buscarte de corazón también, no por obligación, sino que de corazón, Señor. Pero hay cosas que nos cuestan, pero sabemos que contigo lo podemos lograr. No queremos seguir, Señor, negociando todo lo que hacemos con el mal y apartarnos de tu camino. Tú nos amas, Señor, inclusive cuando somos esas personas desagradables que no tenemos que hacer. Tú eres bueno siempre, aunque no lo merezcamos. Eres bondadoso y compasivo, inclusive cuando hacemos algo incorrecto. Siempre nos esperas ahí, Señor, con tus brazos abiertos. Nos muestras cómo es el amor fiel. Gracias por no dejarnos nunca ni abandonarnos. Gracias, Señor, por este libro de amor que nos has dejado, por ese libro de instrucción, de corrección, ese libro que nos hace que podamos tener esperanza en el mañana, Señor. Recuérdanos las maneras en que tú nos has mostrado la vida, esa vida que podemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que todo lo bueno viene de ti y que todo lo bueno vuelve a ti, Señor. Gracias. Y hoy recordamos que lámpara es tu palabra a nuestros pies y lumbrera es a nuestro camino, Señor. Que tu Santo Espíritu penetre en cada uno de nosotros y traiga esa palabra aprendida para que te demos gloria y honra siempre, Señor. Nos ponemos a cuentas y te damos nuevamente gracias porque sabemos que tú estás ahí constantemente hablando a nuestro corazón. Esperamos, Señor, que esa palabra pueda ser fácilmente grabada, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.